Bien. Bueno, estamos aquí nuevamente en un nuevo curso de JC Guayaquil. Nos acompaña aquí un gran compañero, hermano de credo, que viene de JC Manta. Él es una persona que se ha destacado mucho en la parte de oratoria a nivel interno de JCI Ecuador. Fue campeón nacional del 2023 a nivel de JCI Ecuador. Él es Brian Mendoza. Entonces, con nosotros nos acompaña en esta ocasión y bueno, aprovechando al máximo en este nuevo curso. Bien. Muy bien, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación a JCI Guayaquil, a Lady por toda la coordinación que estoy haciendo semanas atrás y a quienes están aquí presentes. Bueno, para mí lo que poquito, digamos, mucho que he aprendido con respecto al debate, a la oratoria, lo he hecho desde la práctica, ¿no? Y posteriormente cierta investigación, ciertos análisis, sobre todo con otras personas con las que también, digamos, nos dedicamos a esto, nos gusta esto, y yo he traído más bien esos aprendizajes que yo he tenido, digamos, para compartirlo con ustedes y también poder hacer algo de práctica. Digamos que la parte más teórica la podrían encontrar en internet, en artículos, podrían leerlo, pero quisiera más bien, si bien mencionar un poco sobre los términos generales, poder practicar. Es lo que más me gustaría. Creo yo que la diferencia entre un gran orador y un orador medio es que el gran orador practica más, lo ha hecho muchas más veces y ha sabido también aprender de eso. Y además se ha atrevido, y eso también es lo que quería yo hablar hoy con ustedes. Vamos a tener este taller en 3 puntos principales, ¿ok? Pero digamos uno de ellos va a ser más amplio que el otro. Veremos primero el debate como un show, ¿ok? Es decir, en el momento que estoy en oratoria estoy haciendo un show, estoy haciendo un momento escénico, estoy compartiendo a la gente, no un pensamiento. Entonces hay que dejarlo atrás, no son mis argumentos, no son ideas. En el debate lo que hacemos es entretener. Yo voy a decir al menos como yo lo consigo. El debate es un entretenimiento. La gente está ahí porque quiere divertirse y le vamos a dar un gran show. Y por lo tanto, no es mi comportamiento normal el que yo debo traer a la escena. Es decir, yo puedo hablar de una manera, pero no es esa manera la que debo usar. Esto es un poco como actuar, ¿no? El actuar no es lo mismo que actuar en la vida real, porque la cámara no te agarra como tú normalmente eres. Tú tienes que exagerar un poco las cosas. Pero cuando vas a actuar, tienes que tener otras cualidades que no usas en el día a día. Entonces es otra persona la que tiene que salir de ahí. Es un personaje que tienes que crear. Y cuando ya nos atrevemos a tener un personaje, entonces vamos a poder comunicar lo que ese personaje, ¿para qué sirve ese personaje? Ese personaje tiene un objetivo, es comunicar algo, es transmitir algo, eso tenemos que lograr. Luego salimos del personaje, ¿no? E incluso, esto es interesante porque en el debate, que es, digamos, mi área de especialidad, nosotros podemos a veces tener ciertos estilos que pueden ser incluso dolorosos, ¿no? En el debate puedes hacer sentir mal a alguien, no puede ser que tu contrincante se sienta al oído. Y tú puedes tocar cosas ahí. Y puede ser que tú no seas así en el día a día. No quieres, digamos, tratar mal a un hermano de credo. Y por supuesto en el debate no debes hacerlo. Pero puede ser que en el debate tú tengas otros estilos que no tienes en el día a día. No sé, tú seas la persona más pacífica del mundo. Pero en el debate tienes una postura más agresiva. Una postura más fuerte. Y eso sale ahí. No es que tú eres así. Lo vas a sacar ahí. Entonces tú tienes que ver qué personaje, dependiendo del tema, del momento, vas a jugar. Y jugarlo, y atreverte a jugar. Por lo tanto, es un tema también de controlar los nervios, pero sobre todo de no tener miedo de hacer un poco lo que a veces creemos que es el ridículo. Y eso tal vez es lo que para mí ha sido lo más divertido. Porque en las primeras prácticas de debate me pensaba mucho hasta dónde voy a llegar. O sea, no puedo exagerar, o sea, yo voy a hablar como hablo normalmente. Y de alguna manera funcionaba. Pero para llevarlo al siguiente nivel, yo tenía que ese personaje hacerlo evolucionar. Y a veces decía, oye, no, me voy a ver muy ridículo hablando así, o diciendo eso, me voy a sentir ridículo. Y en efecto me sentía ridículo. Pero el resultado era genial. El resultado era muy bonito. Cuando después yo mismo veía los videos y decía, lo hice bien. Fue un show. Yo no haría un show en la calle, pero aquí tengo que hacerlo. Entonces vamos primero a hablar de eso, ¿no? El debate como un show. Ya me gustaría un poco que me compartan. Aquí está Paulette, está también Mauricio, está Melissa. Si pueden ir prendiendo la cámara también, les agradecería para saber quiénes son. Y sobre todo escucharles a quienes están presentes aquí y quienes están en la página y están conectados en el Google Meet. ¿Cuándo ustedes vieron un debate que les haya llamado la atención? ¿O qué debate les llamó la atención? ¿O qué orador les llamó la atención? ¿Qué orador en el mundo? No tiene que ser de JCI, en los políticos.
¿Cuál le llamó la atención? ¿Por qué? ¿Cuál fue esa expresión en un espacio público que ustedes dijeron, qué increíble ese man? O wow, nunca había visto algo así. ¿No? ¿Cuándo les pasa? ¿Les ha pasado alguna vez que han visto a alguien que ustedes digan, qué duro ese man? Sí. Entonces, quiero escucharla, a ver, por aquí. No sé, Lady. En mi Cuéntanos, caso, me agradan ver los debates presidenciales cuando son las campañas. Bueno, vemos que aparte de Rafael Correa, él atrae mucho el populismo, también a la Bucarán. Ellos son personajes populistas. Muy bien. Y siempre se exalta cuando están hablando. Jaime Nebot también. Así es. Hablemos de tu caso y luego vamos viendo el resto. Hablemos de Bucaram, por ejemplo, de Nebot. Es la oratoria más, digamos, costeña, ¿no? Guayaquileña. ¿Cómo es esa oratoria? Más o menos. ¿Cómo es Bucaram o cómo es Nebot, por ejemplo? Utilizamos palabras o jergas que utilizamos también en el día a día. Ok, muy bien. ¿Qué más? Directo, atrevido. Son directos, atrevidos, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo son ellos? Sí, claro, yo quería complementar eso, porque a mí también de la oratoria, el orador que más me llama la atención es Jaime Nebot. Y Es un Lady me lo robó. Pero bueno, me parece un genio porque él maneja, te transmite una emoción que si él te quiere hacer al público sentirlo enojado, él se enoja y el público se enoja con él. De tal manera de que es como una magia tan contagiosa que incluso he tenido oratorias buenísimas en el 9 de octubre, cuando se le paró a Rafael Correa, llenaba la calle. Y él transmite la emoción que quiere transmitir y sabe que cuando tiene a la gente emocionada a nivel de psicología o de inteligencia emocional, ¿por qué no? Ahí es cuando él sabe decir el mensaje que realmente quiere, pero para él decir el mensaje que realmente quiere transmitir, primero pone al público en esa sintonía emocional, por decirlo así. Muy bien, ese es un estilo, digamos, de orador, ¿no? Jaime Nebot, el exalcalde de Guayaquil, para los que no son de Ecuador, un orador caracterizado por su enojo, por ser colérico en su expresión, ¿no? Muy fuerte su energía, ¿no? Eso se da cuenta, ¿quieres decir algo ahí? Sí. ¿Sabes a quién me recuerdo? ¿Quién? León Flores Cordero también. Yo recuerdo también. En los debates presidenciales que él tenía, era así mismo muy enojado y transmitía agresivos. Sí. Muy bueno. Ahora, ellos tienen unos comportamientos que en la calle no los veríamos. O sea, yo no vería a alguien, no, sería raro, me preocuparía, me asustaría, ¿no? Que alguien me respondiera en la calle como un taxista, señor, ¿cuánto me cobra? Y me respondiera con el tono de Jaime Nebot, ¿verdad? ¿Pero qué te pasa? ¿Cuánto vas a pagar? Sería incómodo, sería loco. Y en efecto, Jaime Nebot no es así. Es decir, en el día a día no se comporta así. Pero él estaba usando, ¿okay? En ese momento, un nivel de emoción y de comunicación que no usaría en una conversación normal. Y él sabe que tiene que usarlo en ese momento. Ahora, vamos a ir como desagregando por qué es un gran orador. Primero, habla de manera que se entiende. Dijo acá, es directo. Es directo, es decir, hay que calcular el público. Mi público me dice a mí el nivel de lenguaje que yo debo usar. Entonces, yo tengo un público, por supuesto, un público popular, ¿no? Un pueblo más abierto. Yo debo ser directo, debo ser sencillo, usar las palabras que usa esa gente. Porque mi oratoria tiene un objetivo, que es que la gente me entienda, sienta conmigo y me crea. Y las creencias se mueven a dos niveles. Uno, creencias son cognitivas. Es decir, yo entiendo lo que me dice y me hace sentido. ¿Sí? Es que mira, si tú vas a la calle y no te abrigas, te vas a tener gripe. Y me da gripe. ¿No? Es algo sencillo de entender y yo estoy relacionado con eso, en mi experiencia de vida me relaciono con eso, entonces lo que está diciendo es verdad. Primero eso, las creencias son cognitivas, yo tengo que hacer que el público me crea a mí, por eso así gana un debate, o una oratoria, una pelea de oratoria. Entonces el primero es nivel cognitivo, analizar a mi público cuál es su nivel cognitivo y cómo yo hago que me crean, pero en el nivel de argumentos. El segundo nivel, el segundo tipo de creencia es la creencia por emoción. La creencia por emoción tal vez es la más fuerte. Es la que no me importa los motivos, las razones, yo le creo. Como la canción de Gloria Trevi, ¿no? Dice, yo le creo lo que sea, que la luna es de queso. Yo le creo todo, porque está enamorada de la canción de Gloria Trevi. Y por lo tanto, ella hace relación a la emoción del amor, a este sentimiento, ¿no? Que nos invade,
y no me importa lo que me digan de él o de ella. No me importa porque yo lo amo. Ese es el segundo, digamos, el segundo tipo de creencia. Un gran orador, un gran debatiente, va a usar los dos. Va a usar las dos. ¿Okay? Y por lo tanto tendrá que tener argumentos, es decir, no podrá tampoco decir cualquier cosa, pero esos argumentos no tienen que ser elaborados. A veces nosotros nos paramos porque preparamos algo científico, algo exacto, y luego nos olvidamos de eso. Y nos quedamos en blanco. Y ajustamos mal porque no hace falta eso. Ahora les voy a decir de qué sí tenemos que acordarnos. No hay que recordar el discurso, pero de qué sí tenemos que acordarnos. ¿Y cómo encasillaríamos a Jaime Roldós con su oratoria de debate? Ese es otro tipo, sí, indudablemente. ¿Cómo lo encasillaríamos? Porque eso me proyecta algo más intelectual. Seguridad de la sapiencia que tiene. No sé, ¿podría explicarme algo? Sí, un gran orador, como te digo, analiza a su público. Sabe el nivel cognitivo y el nivel emocional en que está su público. Nadie es buen orador en sí mismo porque yo lo sea. Es decir, no es una cualidad individual y eso es un error. La gente cree que yo sé hablar bien en público. No es tan así, ¿no? Puede ser que tú tengas ciertas técnicas, pero la oratoria perfecta tiene dos participantes que deben estar conectados y hacer chispas: el orador y el público. La relación entre orador y público es fundamental. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con eso? No con que yo a todo el público lo voy a hacer sentir lo mismo. No, es que el público tiene una historia propia, tiene unas preocupaciones propias. Por ejemplo, hay candidatos a alcaldes que yo veo. El candidato a alcalde habla increíble, es guapo, guapa, se mueve bien, animadísimo, ¿ya? Y habla increíble, tiene plata, y habla increíble, y no gana las elecciones. Y llega otro que está desarreglado, que no es guapo, que habla raro, que tartamudea a veces y gana las elecciones. Porque conecta. Exacto, porque conecta. El alineado, que se ve increíble, que tiene todas las técnicas y todos los maestros de oratoria, digamos de las técnicas de oratoria, lo que hace es hablar increíble, nada más. Pero habla, qué sé yo, de educación. Cuando el problema de la gente es seguridad. La gente está preocupada, tiene una historia propia. Y me van a matar en cualquier momento, están lanzando balas en el barrio, todo el país está cayendo a pedazos porque es inseguro. ¿Qué haces hablando de educación? Es lo que le pasó a Hitler, por ejemplo. Hitler, ¿cómo llega al poder? Claro. Porque se aprovechó de una época en la que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, había un descontento popular por lo fuerte del Tratado de Versalles, y entonces él utilizó ese descontento contra el gobierno para hacerse una figura popular conocida. Sí. Luego trató de hacer obviamente lo que ya conocemos, esos coups d'etat, pero no pudo y ganó por elecciones, pero llegó como figura pública haciendo uso de algo que le dolía al pueblo. Así es. Incluso a la gente dice que Hitler era malo, y porque él odiaba a los judíos. El pueblo alemán tenía un rechazo rotundo a los judíos. No era Hitler solito. Hasta los austriacos. Él encarnó algo que ya existía en el pueblo, le dio forma y le dio discurso. Entonces no importaba qué tan guapo era, porque ahí estaba encarnándose, haciéndose carne en persona, un sentimiento popular. Entonces nuestro público nos dice qué es lo que debemos poner en nuestra carne. Ese es un gran orador, el que va a encarnar. Entonces hay cosas de las que no se hablan. Por ejemplo, un buen orador puede saber qué cosas no se dicen, pero todo el mundo lo está pensando. Y ese es el que te hace, ¿por qué está hablando de eso si eso es prohibido? Si nadie habla de eso, porque este orador es directo. Entonces Jaime Nebot te dice cosas directamente. En el caso de León Roldós, Jaime Roldós, perdón, León Roldós, el hermano. El Ecuador amazónico. Ajá, el Ecuador amazónico. ¿Qué pasa en el país cuando llega Roldós? ¿Okay? Teníamos una junta militar unos años atrás, ¿okay? Y teníamos un montón de decepción con respecto al nivel del político. El político soez, el político así muy chabacano, ¿no? Y esta idea de que todo el mundo es sabido. Y como que está volviendo a pasar otra vez. Claro, entonces la gente estaba muy harta de ser político sabio. Entonces lo que hace él, ¿okay? Y además ahí va su historia personal, por eso siempre dice, para el tema de campañas electorales, hay que analizar cuál es el perfil, la historia del candidato y ver cómo eso es lo que proyectaba. Entonces él ya era una persona intelectual, y eso había que mostrarlo. La gente quería un experto. En ese momento, ante la decepción, la gente quería un técnico. Alguien que sepa lo que tiene que hacer. Alguien que no venga con la idea de vamos a improvisar. Y él te comunicaba eso. Porque en ese momento se hacía falta eso. Si tuviéramos un momento, por ejemplo, un momento muy técnico, de una sociedad muy fría,
una sociedad muy aburrida, como por ejemplo está pasando en Europa, ¿okay? Ahí tú necesitas un candidato menos técnico, todavía más popular. Como Argentina, Milei. Por ejemplo. Exacto. Tú tienes, por ejemplo, un catedrático, un profesor universitario, ¿okay? Contra Milei. Y Milei dice, eso son tonteras, porque la frialdad de ustedes, los tecnicismos de ustedes, no nos hacen falta. Y en efecto, el pueblo estaba harto de los tecnicismos, de los ministerios, de las promesas técnicas que no se cumplían. Entonces, él lee ese momento. Entonces, eso es importante en nuestra oratoria. Leer el momento para darle al público un show que no se espera, porque nosotros ya sabemos lo que el público está sintiendo en ese momento. Entonces, vamos a poder mover esas emociones. ¿Cuál tú crees que sería el sentimiento ahorita de los ecuatorianos? En este momento, el sentimiento de seguridad, de inseguridad, digamos, es el más importante. Y un político, digamos, tendría que apuntar hacia allá. Yo creo, por ejemplo, que uno de los errores de comunicación del presidente Noboa es no dar suficiente comunicación sobre seguridad. Hablar de las becas, hablar de otras cosas que también hacen que la gente crea que está ocupado en otras cosas en lugar de estar ocupado en la seguridad. Entonces eso tenemos que nosotros entender cuando vamos a hablar. ¿Qué está esperando el público? Esto es la típica de quien tiene sed, no hay que darle pan. Por más que tenga el mejor pan del mundo, la gente quiere agua, denle agua. Entonces usted tiene que entender a dónde va a hablar. ¿Okay? Ese nivel cognitivo y por otro lado, como les decía, ¿qué emoción voy a conectar? Entonces el público necesita esas dos cosas, ni se entera el público cuando usted trabaja lo cognitivo, ¿okay? Que es decir, que me entiendan y que entiendan que yo tengo además, ojo, no estamos en un momento como en otras épocas, nuestra democracia es una democracia de redes sociales, entonces necesitamos mensajes directos y claros, uno, máximo dos variables, no puedo hablar de más cosas. Y Entonces, poco tiempo. Es decir, no, y puede hacer un discurso largo, pero tienes que tener cortes, es decir, momentos grandes que cierran, otros momentos grandes que cierran, ideas sencillas. El problema del país es la inseguridad, tenemos miedo de que nos maten, no podemos salir a la calle sin mirar a todos lados porque alguien nos puede matar hasta por error. Ahí está el problema, nos pueden matar por error, ese es el problema. Es urgente que salgan los militares y nos protejan y puedan darle bala a quien quiera que se nos acerque, se arregle. No hice un análisis de la seguridad. Puedo hacer un análisis por partes también, pero necesito ser muy directo porque eso es lo que la gente va a entender y va a comer inmediatamente, va a poderlo digerir. ¿Okay? Entonces, primero es, yo debo entender con quién estoy, con qué público estoy y qué emoción quiero mover. Y a partir de eso yo voy a ser un personaje mío. Ahora, ese personaje no puede ser un personaje común, no es un personaje extraordinario. Entonces yo tengo que creérmelo. Y a lo mejor yo no soy ese personaje, pero tengo que tratar de serlo en ese momento. Y ese personaje no tiene tiempo para dudas, y entonces es lo complicado. Por ejemplo, ¿cómo me expreso en el día a día y cómo me voy a expresar en ese momento con respecto a mi nivel de uso? Si yo, por ejemplo, quiero comunicar a la gente decepción, yo necesito comunicarlo de todas las maneras, de manera exagerada. Es decir, y ahí es donde uno entra a dudar, porque uno se siente ridículo cuando lo hace. Entonces yo necesito poner cara de asco, ¿no? O sea, ponerlo, exagerar, ¿no? Necesito levantar mi voz y bajarla en la decepción, ¿no? Necesito hacer pausa dramática. Necesito, si quiero mostrarles que estoy preocupado, necesito moverme con preocupación, necesito incluso mostrar error. La gente cree que la oratoria perfecta es la que no tiene errores, por ejemplo. Porque tenemos una oratoria muy, digamos, muy griega, ¿no? Muy de los griegos, de así y así. Y eso es un tipo de oratoria, ¿ok? Pero al menos yo creo que hay otras formas de hacer oratoria. Entonces, en esa oratoria yo necesito mostrarme lo más humano posible y lo más directo posible, a partir de lo que mi personaje debe mostrar. Entonces, si mi personaje es una persona preocupada, que no sabe cómo cambiar el país, y porque eso es lo que la gente siente, entonces yo quiero comunicar eso, yo debo mostrar mi preocupación, mirar para todos lados y tal vez incluso equivocarme. ¿Cómo puedo hacer para demostrar seguridad en mí mismo y de mi rol en una institución o en algún club? En la oratoria hay dos cosas que muestran preocupación. Primero, el no dejar espacios vacíos. Es decir, que no me detenga de hablar. Hablar una vez tras otra. Ir, por supuesto, pausando, pero no puedo dejar espacios en blanco. A menos que sea muy evidente que se hace falta. Es decir, por ejemplo, yo quiero decir, no quiero ni hablar más. Ahí me puedo callar. Entonces, pero yo, si no estoy haciendo ese énfasis en que el silencio es parte de mi oratoria, no debo dejar silencios. Eso es lo primero. No dejar silencios vacíos. No dejar silencio. Eso es la primera cosa para mostrar seguridad. Luego hay otras posturas también, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene miedo es una persona que se cierra. Por tanto, mi postura corporal así muestra miedo. Incluso puedo estar hablando así, muestra miedo.
la postura corporal que me va a mostrar seguridad es abrirme lo más que pueda. Entonces, mostrar el pecho, las manos, por eso los oradores suelen hablar con las manos. No es tanto porque sean útiles o estén expresando algo, sino porque muestran que su cuerpo entero está conectado. Es la comunicación no verbal. Es la comunicación no verbal, exacto. O sea, todo lo que hacemos, que no es palabras, es comunicación no verbal. Nuestra mirada, nuestras cejas, nuestra boca. Y el problema es que en el día a día la comunicación no verbal es baja, es decir, el nivel de intensidad es baja. No hace falta porque, digamos, la comunicación es inmediata. Por ejemplo, yo vengo con mi amigo sabe que me acaban de poner 0 en una materia, él sabe que estoy triste. Entonces yo no necesito decirle, oh no, me encuentro totalmente destruido en el alma. No hace falta porque él sabe. Entonces yo lo que le digo es, chaval, suficiente con un nivel bajo porque hay contexto. Pero en la oratoria no hay contexto. En la oratoria tengo que crear el contexto. Esa gente no sabe de lo que yo voy a hablar o qué es lo que yo quiero explicar. Entonces yo ahí necesito subir el nivel de intensidad de mi oratoria, de mi expresión corporal. Entonces yo normalmente como, ok, pero acá tengo que decir, ¿por qué? Tengo que levantar y tengo un mono. Entonces yo, recomendación, usar todas las partes de su cuerpo, dejar que se mueva, aunque tengan nervios. Eso va a hacer que los nervios comiencen a desaparecer. Y ahorita ya también les voy a dar una técnica de calentamiento y también les voy a explicar, o sea, cómo calentarse en el momento en el cual ya estoy en el debate. El calentamiento es previo, que vamos a hacer ahorita. Pero también me puedo calentar durante el debate. ¿Okay? Y eso ya vamos a hablar ahorita. ¿Okay? Entonces, eso básicamente, ¿no? Entender que esto es un show. Para ese show tenemos un personaje. Ese personaje requiere esfuerzos más allá de lo que yo suelo hacer normalmente y debo hacer como los del teatro. Los del teatro, por supuesto, al principio tienen vergüenza, pero lo hacen con vergüenza. Y conforme pasa el tiempo, ya no tienen vergüenza de hacer el ridículo. Me pasó. Claro. Estuve en una competencia de oratoria y para yo mejorar mi oratoria, o sea, no tenía idea de tantas herramientas, ¿no? Ni tantas técnicas o tantos objetivos como lo que todas las contextualizar, etc. Pero yo sí decía, chuta, pero yo quiero hacer que mi oratoria como que resuelte un poquito. Entonces, por ejemplo, yo hacía mímicas teatrales para expresar ciertos puntos que yo quería hablar. Y eso me ayudaba mucho, pero claro, me daba mucha vergüenza porque eran 300 personas, ¿no? Así es. Entonces... Así es porque que está loquito este man. Ajá. Es loquito, porque viene y rompe algo, porque viene y grita. ¿Okay? Entonces, todo eso son cosas que no haríamos. Y es normal, porque imagínate en pleno centro de Guayaquil ponerme a gritar y decir, no puedo más con la inseguridad. La gente de internet, ¿no? Silencio. Se va a preocupar la gente. Pero la oratoria, el momento que estamos en un escenario, no es un momento normal. Hay que enfrentarlo, saber que hay nervios. Por eso hay nervios, porque no es un momento normal. O sea, no hay que hacerle de menos. Yo creo que ese es el error de muchos. Decimos, no es nada, tranquilo, no te relajes nomás, y controla los nervios. Los nervios son un gran aliado. Pueden ayudarnos. Los nervios pueden convertirse en emoción. Pueden convertirse y eso es lo que pasa, que cuando estamos ahí sentimos mucho. Y en el día a día no está bien sentir mucho, al menos socialmente. Nos hacen creer que uno tiene que ser medio neutro con sus emociones, siempre con la cara ni muy alegre ni muy triste, ¿no? Entonces, en el momento del escenario, toda la gente está mirando a ti. Y necesitas ahora sí exagerar, ahora sí mostrar. Y parece que perder el miedo al ridículo. Y yo, nadie que haya intentado hacer el ridículo en un oratorio lo he visto que haya hecho el ridículo. Todo el mundo lo ha dicho. Por supuesto que, como decía, con el público y el tema, hay que tal vez ver en qué voy a exagerar. Puedo exagerar, por ejemplo, la felicidad. Puedo mostrarme sumamente feliz porque el tema es increíble. Pero una felicidad que debe ser tan grande para que la gente la pueda ver hasta en la última fila del escenario. O puedo estar muy enojado. No puedo estar un poquito, no, tengo que estar muy enojado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué también estas emociones son importantes exagerarlas? Porque si el orador quiere conectarse con su pueblo, con su público, el público no vive en el escenario, vive abajo. Yo les decía que abajo las emociones están reguladas, están más prohibidas. La gente en el día a día está o no está molesta, cabrera, es decir, súper enojada con la delincuencia. Lo está. Pero la gente lo dice o lo expresa con esa exageración. No, ni siquiera lo dice. Lo reprime. Exacto. La gente reprime. Como que lo aceptan, dice, Sí, bueno, ya mataron a otro. Pero por dentro sabemos que eso es horrible. claro. Y nadie grita. Nadie se cabrea. ¿Verdad? Entonces, el orador puede ser el que se cabrea. Si el orador usa la emoción que yo tengo
y él sí le da su lugar a esa emoción, que yo no puedo hacerlo, ese es mi orador. Al fin alguien se molestó por lo que yo también estoy molesto, pero yo no puedo decirlo, él sí lo dijo. Y esa es la conexión a la que yo les decía, con el público. O sea, el público tiene una emoción que no puede comunicar. Yo la tengo que comunicar. Y tengo que comunicar a un nivel que no sea el mismo nivel de ellos, porque para eso lo comunican ellos. Tiene que ser un nivel exagerado. Y en el escenario, les aseguro, no es exagerado. Entonces, bueno, ya nos sacamos un poquito el segundo punto, que era la conversación al teatro. No tengo una conversación normal, es un espacio de teatro. ¿No? Un poquito ponerlo así. ¿No? Entonces, ya ahorita vamos a hacer un poquito también una pequeña práctica de esto, ¿no? Una pregunta, Sí. y para mostrar seguridad, a mí me gusta, me interesó bastante el tema de seguridad. El empezar en la oficina o en donde sea que quiera demostrar seguridad a hacer más ademanes de lo que normalmente están acostumbradas las personas a ver cómo hablo, no podría proyectar una imagen mía como de histriónico. Así es, sí. Ese sería un efecto secundario, por decirlo así. Sí, lo que pasa es que no es el mismo escenario que el día a día. Por eso digo que en el escenario esa exageración es útil. En el día a día es un poco raro. ¿No? Es un poco raro ver a alguien que grite por un tema que yo sé que a todos les molesta, pero no puedo estarlo gritando en público. Hay que ser prudente, ¿no? Hay que ser prudente, exacto. Yo en el día a día lo único que sí agregaría es poder comunicar ideas más cortas de lo que yo piense y aprovechar el silencio. Una persona segura es aquella que sabe cuándo hablar y cuándo callar. ¿Okay? Y no, entonces habla, activa su voz cuando sabe lo que va a decir y se nota que sabe lo que va a decir. Y también sabe cuándo tiene que pausar. Entonces, por ejemplo, una persona segura es aquella que no habla aunque pudiera hablar. Si está todo el mundo hablando de algo, yo debería pausar, pensar qué están diciendo, escuchar, qué no han dicho. ¿Okay? Y entonces yo puedo preparar, yo creo que voy a decir esto. Solo una idea, muy corta. ¿No? Y no debo acaparar la conversación. ¿No? A menos que yo sea un experto en el tema. Entonces la seguridad sería obvia porque yo soy el que, digamos, el punto de conocimiento. Pero yo ahí mantendría un silencio antes, hablaría y mantendría un silencio posterior. Y lo que sí añadiría es gesticulación. Sí añadiría movimiento facial. Que acompañe lo que estoy diciendo. Si estoy molesto, pero compañero, yo no estoy de acuerdo, no creo que deba ser así. ¿No? Y comunicarlo. Y si me pasa bonito, voy a decir que chévere, eso está buenísimo. Y sonreír al final de decir buenísimo, ¿no? Es decir, acompañar el lenguaje corporal. Eso es lo único. Yo la verdad hay gente que, y eso es una pena porque hay gente que es brillante, pero no tiene la capacidad de comunicarlo, o su lenguaje corporal no la acompaña. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, hay dos cosas, ¿no? Las personas, sobre todo en redes sociales, por ejemplo, nosotros estamos viendo un video, si la voz del video no sobresale, o no sobresale la imagen, lo pasamos. Entonces, tenemos mucha información en el día a día. Solo le vamos a parar la bola a lo que sobresale, a lo que tenga picos, altos y bajos. Altos y bajos. Entonces, nosotros tenemos que tener altos y bajos en nuestra voz, en nuestros argumentos, en nuestra cara y en todo lo que podamos mostrar, ¿no? Es decir, excitar los sentidos del otro. ¿Sabes qué orador hace uso de ese tema, o sea, también como oratoria, el tema de las pausas? Barack Obama. Sí. Barack Obama, cuando está hablando, para mucho, porque él tiene mucho, o sea, cuando él expone algo, a veces lo hace sin un papel, ¿verdad? Lo hace en ese momento y él no es que se plantee ideas sencillas, sino que tiene ideas muy largas que las va cortando y las va desmenuzando y hablando de una forma elegante. Sí. Pero, ¿sabes? En la ficción, en cambio, del día a día, un personaje que utiliza mucho lo que tú hablas, del parar y utilizar la voz cuando se necesita, Frank Underwood, de House of Cards. También muy metódico para su forma de comunicarse internamente y es muy efectivo. Sí, incluso Barack Obama cuando se detiene, él deja de hablar, pero no deja de comunicar con sus expresiones. Él no mira al vacío, mira a la gente y mira con una cara muy sobria, así un poquito enojado también, ¿no? Y está como diciendo, te está dando espacio a ti de que dijeras lo que te digo, ¿no? Entonces, él sigue comunicando aunque no esté hablando, ¿no? Yo ahora sí quisiera hacer un pequeño ejercicio. No sé si está por ahí Mauricio, está por ahí, Paulette, Elisa, Luis, ¿están por ahí? ¿Pueden decir hola?
Bar está por ahí, si pueden ustedes también acompañarnos en este ejercicio, porque me parece importante que ustedes vayan agarrando esta onda, ¿no? ¿Están por ahí? ¿Sí tienen audio? Sí. Sí, solo que tienen el micrófono desactivado. Sí, Ya. no está Ok, bueno, si están por ahí, vamos bien. Si no, vamos con ustedes. Hola, participante. Ah, ya, leí este escribiendo. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. No nos vamos a demorar demasiado, ¿ok? Quiero que cada uno de ustedes agarre su celular, ¿ok? Y elija un tema. Un tema, cualquier tema que usted crea que es importante hablar hoy en día. ¿Okay? Puede ser desde el espacio público, puede ser la delincuencia, o puede ser también la importancia del emprendimiento, puede ser la importancia de que haya grupos como JCI y Guayaquil, cualquier tema, ¿okay? Cualquier tema. Ya pongan el temita ahí y pongan un objetivo. ¿Qué quiero comunicar al respecto? Nada más, ¿qué quiero decir? Una sola idea, cortita, esto puede ser un TikTok incluso, ¿no? TikTok de 40 segundos, 45 segundos, elijan su tema y qué me gustaría comunicar de eso. Una sola idea que yo quisiera convencerles a los demás. Por ejemplo, que hayan jóvenes de JC Guayaquil, es lo mejor que le puede pasar a la ciudad. Esa puede ser lo que yo quiero comunicar. O puede ser la inseguridad no está siendo adecuadamente tratada por el presidente. O puede ser si está siendo bien tratada, gestionada por el presidente. Tema y objetivo. Ajá, exacto. Tema y objetivo. Sí, el tema en general y el objetivo más bien lo que yo quiero comunicar. Quiero que el otro crea esto. ¿Okay? Ya, quiero decir que las mujeres deberían estar en la política. Eso es lo que yo quiero comunicarle a alguien, ¿no? Hay cosas tan sencillas, pero pueden ser tan impactantes en una historia que nos hacen pensar que son más importantes de lo que son. Así que todo puede ser importante. Definitivamente. Ok, yo ya tengo también. Salí de tu objetivo, muy bien. ¿Tienes todo el objetivo? Ya, pero ¿qué tema es? Vale. Los cuidadores de carros son mejores que los parquímetros. Pero por qué? Muy bien, ya, es suficiente. Ahí está el objetivo, tú quieres comunicar eso. El tema es los cuidadores de campo, y ¿ok? Y el objetivo es comunicar al mensaje de que son mejores los cuidadores que los parquímetros. Es verdad. Está bueno ese tema, ¿eh? Está muy bueno ese tema. Para sobre todo aquí es muy buen tema. ¿Tú qué tema tienes? Yo pensé algo, comunicar la importancia de la inteligencia emocional. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente sepa que la inteligencia emocional no es controlar las emociones, más bien es saber gestionarlas, y lo que sí se puede controlar son las reacciones. Perfecto, buenísimo tema. ¿Tú, Lady? Yo quisiera comunicar la problemática del consumo de alcohol y drogas en adolescentes. Ya, pero ¿qué querrías convencer de eso? Todos los problemas a largo plazo que este tipo de comportamiento pudiera cambiar puede impactar en toda nuestra vida. Ok, pero lo que quieres ahí es que ellos crean que esto es urgente, que algo importante que se solucione. ¿Verdad? Ok, muy bien. ¿Tú, Roberto? ¿Tienes alguna idea? Bueno, yo sí pensé por qué grupos como JC y Guayaquil son importantes para la ciudadanía guayaquileña. Okay. Y entonces el objetivo general es comunicar la importancia de una organización como la nuestra, en nuestras ciudades. Muy bien, muy bien. Ok, pues ahora vamos a pensar, ¿okay? ¿Qué tipo de personaje necesito ser yo para comunicar eso? ¿Okay? ¿Qué tipo de personaje necesito ser yo? Piensen en el público al cual va dirigido. ¿Okay? ¿A quién le van a decir esto? En tu caso puede ser, por ejemplo, no sé, a cierto sector de los... Al mercado al que quieres reclutar, por ejemplo. Exacto, piensen en eso. ¿No? ¿A quién le quieren convencer de eso? En tu caso, era los del parquímetro. ¿A quién quiere convencer de eso? ¿A la gente en general? A las personas que tienen carro. A la gente en cargo. Claro, ok. Más beneficiables. Ok, ya, bien, este tu público. Anda pensando en qué tipo de personaje necesitas ser para comunicar con ellos. Para hablar con ellos. Y además anda pensando en las preocupaciones de ellos. ¿Ok?
¿Qué es lo que a ellos les molesta? Por ejemplo, ¿qué les podría convenir el cuidado de carros? Que los parquímetros no les pueden ayudar. Anda pensando en eso, ¿ya? Anda pensando en eso. Tú, Lady, O sea, mi mercado sería el adolescente, desde que están en la escuela hasta el colegio. ok, son adolescentes. Yo pensé que tu mercado era público, son adolescentes. Buenísimo. Adolescente. ¿Ya? Entonces, anda pensando en qué le preocupa ese público, ¿okay? Cómo habla ese público, cómo podrías tú, digamos, llegar a ese público. ¿Ya? En tu caso era, La inteligencia emocional. ¿a quién quieres comenzar de eso? Yo tengo dos sectores, pero los quiero hundir. Primero son pacientes con trastornos de personalidad. Ya. Y segundo es a la gente empresarial e institucional para que puedan tener una mejor convivencia laboral. Ya, elige uno de los dos. Vámonos con los pacientes. Es que soy médico, Ya. entonces... Ya, perfecto. ¿De qué quieres convencerles aquí? ¿Perdón? ¿De qué quieres convencerles exactamente? Verás, lo que pasa es que cuando se habla de inteligencia emocional, la gente piensa que con la inteligencia emocional tú puedes controlar cómo sentirte. Y lo que sucede es que las emociones en realidad son... tú no puedes controlar las emociones porque son instintivas. Es decir, es como, por ejemplo, tú metes el dedo al fuego, tú no puedes controlar no sentir que te quemas. Lo mismo pasa, si se te muere un pariente, tú no puedes controlar no sentirte triste. La inteligencia emocional en estos casos extremos lo que puede hacer es ayudarte a gestionar lo que está sucediendo para que tengas una mejor reacción. Entonces, te digo porque tú no estudias en esto. Entonces, la gente cuando piensa, inteligencia emocional, yo puedo como robot controlar cómo sentirme. No se puede. Entonces, ¿Y qué pasa con esos pacientes? Los pacientes que tienen trastornos de personalidad, a veces, no a veces, muchos, simplemente actúan de una manera muy instintiva sin saber, sin digerir lo que está sucediendo y no meterle un poco de pausa de lo que usted habla hace un momento, y tampoco son prudentes. Porque tú quieres convencerles de que es importante De que, la prudencia, sí, la pausa, exacto, sentir. exacto. Listo. Acá Roberto, ¿quién quiere convencer? Ya me dice, ¿no? Bueno, yo, ahorita nuestro mercado está por los universitarios y las personas que están recién graduadas, porque, bueno, yo he hecho el análisis, ¿no? Y me doy cuenta que ya los miembros un poquito mayores es menos probable que se quieran unir porque ya tienen su vida hecha. Solo que tengan una interacción directa es como que a lo mejor les puede gustar, pero muchos de ellos no es como que están buscando algo como Junta Cívica. Ya, bien. Entonces, tu público piensa en ese público, piensa en las preocupaciones de ese público. Sí, sí las tengo. Ya, bien, perfecto. Entonces, ok, primero vamos a pensar en el público, luego vamos a construir el personaje. La pregunta es, ¿qué emoción debe tener el personaje? Con el público vamos a sacar dos cosas. Primero, pues su preocupación, es decir, qué cosas yo tengo que explicarle a ese público. Seguramente, por ejemplo, yo le podría decir a los jóvenes y hablar de su dificultad para conseguir trabajo. Exactamente. ¿Verdad? O de su dificultad para sobresalir en la universidad. Para relacionarse. Para relacionarse. O cómo yo puedo en la universidad tener buenos amigos, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo mismo ustedes. Tienen que pensar qué es lo que a ellos les preocupa, ¿no? Y cómo lo que yo estoy diciendo pueden empatar con eso. En este caso, en los adolescentes, ¿qué les cuesta? Por ejemplo, los adolescentes tienen mucha importancia con respecto a las relaciones de amigos, con respecto tal vez al amor, no sé, con respecto al futuro. Entonces son temas que a ellos les preocupan, ¿verdad? Entonces mi oratoria tiene que vincularse con eso. Si yo voy a convencerles de que la drogadicción es un problema que atenta al amor, que atenta a sus amistades y que atenta a su futuro. ¿Cómo le hago? No les voy a decir en general sobre las drogas cosas súper lejanas, que un señor a los 40 años cosas así. No, tengo que decir hoy, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, una de las grandes estrategias para reducir el consumo de drogas en empresarios ha sido destruir los mitos que las drogas tenían a favor de la empresa. Por ejemplo, la idea de que eres más productivo si usas cocaína. Entonces la estrategia ha sido destruir esos mitos. La cocaína no te hace más productivo. Y la gente, ¿cómo que no? Si yo puedo farrear toda la noche, trabajar toda la noche, a las 7 de la mañana, con 2 pases con 2 litros de cocaína y pues ir trabajando. Claro, Y sin hambre. le decían polvo de carrera, Sí. porque eras como, o sea, pensaban que te ponías como un caballo básicamente. Y podía seguir. Por eso en las películas de Wall Street, ustedes verán que siempre cocaína de por medio. O los Peaky Blinders, Sí. también se usó mucho. Siempre usan, todo es porque está relacionado con eso. Por ejemplo, en el mundo de la filosofía, de la política, la marihuana está relacionada con la creatividad. El mundo del arte también, ¿no? Por ejemplo, drogas relacionadas con la virilidad, que vas a ser más potente sexualmente. Entonces, todos esos son mitos con los cuales podríamos relacionarnos en este caso, ¿no?
Entonces pensar en los jóvenes, qué les preocupan a ellos y cómo yo puedo vincular mi tema con esa preocupación de ellos del día a día. ¿Ya? En tu caso era lo de los parquímetros. ¿Ya? Entonces puedo pensar en esas preocupaciones de esta gente, ¿ok? Y cómo yo puedo vincular. Esta es la vinculación, digamos, cognitiva. ¿Sí? Voy a darle una respuesta lógica. ¿Tú tienes este problema? ¿Tienes esta necesidad? Entonces aquí le tengo la respuesta. Por esto y esto y esto. Un argumento, dos argumentos. No hagamos más, ¿ok? Y segundo, la emoción. Calculemos la emoción. ¿Qué emoción necesita mi público? Yo tengo una pregunta. Mi trabajo. Aparte de médico, como te digo, soy terapeuta. Yo tengo dos clases de pacientes conmigo. El paciente desesperado que va porque necesita ayuda y el paciente que va porque lo tiene que ir pero está incrédulo. Entonces, mi técnica, que no sé si es ético para que confíe de que yo tengo sapiencia, es moverle las emociones a este pan. Si el man dice, no, es un charlatán, que lo llevo a mi campo, y con un minuto de conversación, yo, si veo que no está abierto a recibir la ayuda, yo lo puedo hacer poner triste o lo puedo hacer enojar. Y luego cuando ya lo he llevado a ese lado, le digo, viste, todo esto fue terapéutico, pero no sé si eso es ético, lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, tendría que ver en el caso de tu misma área, ¿no? Si eso es parte del protocolo o es lo que se recomienda hacer, ¿no? Un poquito es manipulación, ¿no? Exacto. La gente para que haga lo que yo quiero. Que es lo que hace un orador. En términos de oratoria, nosotros no juzgamos bueno o malo, ¿no? Simplemente lo logramos por cómo conseguimos nuestros objetivos. Entonces, en ese caso puntual, no sé si sería ético porque es mi área de trabajo, pero la oratoria es una forma también de manipulación. ¿Okay? No se juzga si es bueno o malo. Es decir, la gente, por ejemplo, que quiere ganar la elección, quiere ganar la elección, tiene que hacer lo que tenga que hacer. Muchos de los asesores políticos dicen eso, es decir, ahí tienes que hacer esto, se acabó. Si no vas a ganar, punto. Y eso implica manipular, convencer. ¿Y dónde está el límite entre manipulación y persuasión? Okay. La persuasión, va a ser sobre todo en el área cognitiva. Si yo puedo persuadir en el sentido que tiene más sentido, es decir, que lo hago pensar, y que llegue a su propia conclusión. En la manipulación hay un asunto emocional. Eso, exacto. En la manipulación yo lo hago sentirse que no sirve para nada. Total. Eso es manipulador, porque el manipulador mina la autoestima de su pareja. Total. Entonces no es ético, creo que sí. Ya, ok. Bien, está por ahí también Melissa, Paulette, ahí también está. Melissa quiere participar. Melissa, dale, te escuchamos. Tal vez tienes ahí una idea, un tema, un objetivo que quieras comunicar en tu oratoria. Bien, bueno, Melissa, cuando puedas, ahí está. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un tema que estaba pensando es la importancia de la empatía en las relaciones humanas y como objetivo sería persuadir a la audiencia sobre la necesidad de practicar la empatía para construir las relaciones más sólidas y comprensivas. Genial, Melissa. ¿Cuál es tu público? Bueno, mi público sería las personas las personas jóvenes, tanto mujeres como hombres, o tal vez en mi capítulo, que es un capítulo femenino, tal vez buscar más empatía entre las mujeres, ¿no? Porque nosotros somos JCI femenino, un grupo de mujeres, entonces tratar eso, ¿no? De que haya más empatía entre las mujeres y a nivel de las OLs también, ¿no? A nivel metropolitano. Muy bien, perfecto. Entonces piensa en dos cosas. Piensa en las necesidades de tu público, ¿okay? En lo que le pasa a tu público con respecto a la empatía, en el día a día, por ejemplo, cómo la empatía les es útil o cómo la empatía les puede ayudar. Y por otro lado, piensa en la emoción. ¿En qué emoción comunica bien ese público? Si yo con ese público puedo ser bien recibido y con respecto a la empatía, tengo que tener una emoción positiva, alegre, o si es un público que responde mejor al enojo o a la tristeza. Piensa en eso, ¿ya? Y así, y un ratito más vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bien, continuamos entonces. Ya tenemos este asunto.
Y vamos, como les decía, a partir de eso construir un personaje. ¿Ya? Un personaje que yo tengo que hacer. Es decir, cómo voy a expresar mi emoción y el argumento. Esas son las dos cosas que en este momento tenemos que tener. Un argumento y una emoción. Vamos a darle un tiempito para escribirlo. Escribirlo, una idea, dos ideas, 5 líneas, 6 líneas, una intervención de menos de un minuto, no hace falta, y vamos a hacer la intervención. La vamos a hacer aquí. ¿Ok? ¿Listo? Y escriban. ¿Okay? ¿Cuál es lo que hay que escribir? Disculpe. Tengan en su mente las necesidades y la emoción. Y a partir de eso van a escribir una intervención de medio minuto, de 40 segundos. Es decir, un texto para lograr su objetivo. Para el público que están diciendo. Y van a poner ejemplos, temas que ese público entiende. Por ejemplo, acá el parquímetro va a hablar de lo que es parquear en el centro de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Y las veces que han robado, porque no hay ningún cuidador, por ejemplo, ¿no? Y vas a hablar de un señor que no le robaron, o de un caso que todo el mundo sabe, ¿no? Y así también ustedes van viendo, ¿no? Acá van a hablar de un adolescente que haya tenido un problema con las drogas, ¿no? De cómo eso rompió su futuro, o sus relaciones amorosas, o cómo eso no es amor cuando destruye a la persona, qué sé yo, ¿no? ¿Okay? Melissa va a hablar sobre las veces en las cuales la empatía salvó a las compañeras de su OL, de su capítulo, ¿no? Va a decir las veces en las que la empatía no estuvo presente y mira lo que pasó, ¿no? Y por qué a ustedes les conviene la empatía. Vamos a dar unos 5 minutos, bueno, 4 minutos para cerrar. En un rato, hermano, ya cuando terminemos, pues, pasamos a tomar si quieres, cafecito y también tenemos galletitas. Perfecto. Puedo dar también un pequeño tour de la sede. Claro. Donde comenzó el unionismo. ¿Aquí fue? ¿Aquí no fue? Ah, la misma sede histórica. Sí, bueno, esta la conseguimos en 70. Wow, increíble. En 2 minutos.
Bien, ¿ya estamos? Una idea nada más. ¿Estamos con una idea? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces vamos avanzando. Todavía no lo vamos a decir. Tranquilo, estamos todavía fríos aquí, entonces todavía no lo vamos a decir. Todavía no lo vamos a poner en práctica. Bien. Vamos antes de hacer este momento de práctica. Melissa, prepárate por ahí. ¿Okay? Y ya vamos a también escucharte. Vamos primero a leer nada más normalmente lo que tenemos escrito. Y vamos a sacar de ahí la idea principal. ¿Okay? Pero cuando uno tiene un discurso escrito, preparado, digamos, hay gente que tiene el gran don de la memoria. Gente que puede recordar palabra por palabra. Pero la memoria, pues recuerda nada más palabras ordenadas, es decir, una tras de otra y sabe lo que tiene que decir. Pero es muy difícil que eso se le pegue una emoción. Hay que hacer un doble esfuerzo. La gente tiene esa gran capacidad de decir exactamente algo que se lo aprendió de manera muy fría, calculada, y luego le pega una emoción encima. A mí no me gusta tanto porque siento que termina siendo, no siempre calza la emoción. Se ve como que no tan orgánico. ¿Okay? ¿Cuál es mi recomendación? Sobre todo si son como yo, que no tienen buena memoria. Yo no tengo buena memoria, yo no me acuerdo de nada. En público y en un escenario no me acuerdo de nada. No tengo la capacidad de retener. Es más, yo tengo un viejo trauma ahí de infancia, que es que cuando yo tenía como 14 años o 13 años, toda mi familia declaraba en público y a mi papá le gustaba mucho declamar poesía. Pero yo también quería hacerlo. Y fui y me inscribí para declamar poesía. Entonces dije, yo voy a hacer increíble porque en mi casa todo el tiempo me hacen hablar. Yo dije, lo voy a hacer bacán. Fui a dar mi poesía y no pasé la primera estrofa. Me olvidé de la poesía. Me olvidé de lo que seguía. Y la repetía y otra vez me quedaba ahí. Y otra vez me quedaba ahí. Y me quedé 3 veces. Fue humillante, por supuesto, para mí. Y me retiré. No llevé papel ni nada y no me acordaba. Era imposible. Salí de ahí y me acordé de todo. Entonces yo no tengo la capacidad de recordar. Me identifico con esas poesías. Yo no tengo la capacidad de retener en mi memoria palabras exactas. Por lo tanto, yo no puedo dejar poesía. Creo yo que no puedo. Tal vez ahora pueda hacerlo, tal vez algún día lo logre, pero yo desde los 14 años no lo voy a intentar. Porque fue muy mala la experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para dar un discurso sin un papel? Pues yo lo que hago es sacar la idea principal de cada párrafo y que tenga sentido, que tenga un orden, que tenga algo como una historia. Y yo lo que hago es no leer el párrafo, nunca me voy a poner el párrafo, pero si digo, en este párrafo estoy hablando de esto. Una palabra, 2 palabras juntas que resumen lo que tengo que comunicar en el párrafo. ¿Cómo lo comunique? Es un problema de mí en el momento que esté hablando. Obviamente, perfecto es como lo escribí. Como lo escribí es perfecto. Punto, coma, la entonación, la cita, todo está perfecto, pero yo no lo puedo hacer. Ahora, lo más perfecto que puedo hacer es no leer y tener la idea principal de cada párrafo para poder comunicar. Y por lo menos se ve mucho más natural. Es mucho mejor estarme con el miedo de que me voy a equivocar de una palabra y como me equivoco en una palabra no puedo continuar. Eso sería un gran error. Entonces yo no me pongo en esa situación. No me exijo saberlo de memoria. A menos que fuera una poesía, el tocaría. Pero bueno, si es de autoría suya se puede inventar igual. Otra cosa, la persona que está escuchándome no tiene idea de lo que yo voy a decir. No tiene idea. Por lo tanto, solo se dará cuenta de un error cuando yo se lo muestre. Si yo no muestro el error, no va a tener idea de que existe el error. Solo yo sé lo que tiene que decir. Eso pasa también en las tesis. Yo a mis estudiantes le digo eso. Le digo, en su tema de tesis, sí, puede ser que lo conozcan los profes, pero ninguno de los profes que le toca de tribunal sabe lo que usted escribió, porque seguramente leyeron novelas, y por otro lado no es tan experto en el tema específico suyo, no importa si usted se equivoca. Sí, no lo muestre. Mantenga su discurso. Entonces, esos son como las recomendaciones que yo les hago. Recordar la idea principal de cada párrafo, incluso el paso a paso. Por ejemplo, yo puedo no recordar que en 1965 el país tuvo una gran conmoción entre los bandos A y B, tal vez no me acuerdo de la fecha, de todo, de cómo se llamaban los del bando. Pero yo sí puedo recordar decir, bueno, hace muchos años, ¿okay? El país tuvo una confrontación entre los riquillos y los trabajadores. No me acuerdo quiénes son los trabajadores, son los riquillos y trabajadores. Terminaron enfrentándose a la policía, les dieron bala y mataron sus cuerpos en el río Guayas. Eso se llama las leyes sobre el agua. ¿Ya? Eso es la idea principal.
los datos exactos, quién fue, quién pegó el primer tiro, tal vez no me acuerdo. Si me acuerdo en ese momento, chévere. Pero yo ya sé que lo que quiero comunicar es el enfrentamiento de los ricos pobres que se dio Guayaquil en una época, mataron a los pobres reclamando y lanzaron sus cuerpos al río Guayas. Cruzo sobre la agua. ¿Listo? Eso es la primera parte. Luego tengo que decir que eso se volvió a repetir en el año tal, frente a los militares, y que eso hizo que la gente tenga mucho miedo a la fuerza pública. Y luego vino los dos, quien nos devolvió la democracia y nos dio dignidad. Pero los dos nos mataron. Por lo tanto, la gente no quiere que tengamos dignidad. Ya está. Ese es mi discurso. Ese es un camino, digamos, lógico, un camino, una historia que tal vez para mí sea más fácil contar. Y yo no necesito que la gente se aprenda la fecha. Yo necesito que la gente se aprenda eso. Ese es mi argumento. Esa es mi línea argumental. Entonces yo siempre cuando hago un discurso, lo escribo, saco la idea principal de cada párrafo, de cada sección y lo voy uniendo. Primero esto, luego cuento esto, luego le cuento acá y termino en esto. Esa es mi estructura. Entonces yo necesito que ustedes vean su párrafo, lo vamos a leer ahorita, y van a sacar de ese párrafo la idea principal. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que comunicar, aunque no esté tan perfecto? O sea, hay que hablarlo escrito y luego comunicar. Sí, ahorita vamos a leerlo y ustedes mismos van a decir, bueno, lo principal que yo tengo que lograr que lo entiendan es esta idea. Aunque no esté escrita así. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el que dice tu texto? No lo declares, solamente leo. Se dice que la tecnología va a reemplazar al ser humano en tareas sencillas, pero ¿podrá la tecnología ofrecernos esa seguridad física que nos da una persona? El día de ayer vi en una publicación de Twitter un video acerca de un robo de retrovisores en los parquímetros de Puerto Santana. La mayoría ocupaba a los guardias, que están para cuidar a los transeúntes, mientras que una minoría se preguntaba si eso hubiera pasado en la guardia de un cuidador de carros, ya que ese es el trabajo de ellos, observar el carro, más no a las personas de alrededor como lo son los guardias de seguridad. Muy bien, es un muy buen argumento. Ojalá nos acordemos de cada palabra, porque está muy bien escrito. ¿Cuál es tu idea principal? Sería la pregunta, si podrá la tecnología ofrecernos la seguridad de una persona. Ya, ok, está bien, eso como la idea general, pero ¿qué es lo que debes contar? ¿Lo que quieres contar en tus primeras palabras? Mejores son los cuidadores de carros. ¿Por qué? Porque ambos están pagando, pero uno siempre lo tendrás cuidando tu carro y el otro solo está ahí existiendo. Okay. ¿Cuál es la primera parte de lo que escribiste? Se dice que la tecnología va a reemplazar al ser humano en tareas sencillas. Ok, paremos ahí. ¿Qué veo yo ahí? Lo primero que quiero comunicar es, ok, la gente cree que la tecnología es todo. Eso es lo primero que yo veo. Y por eso quieren desechar a los de carros, ¿verdad? Es decir, para que un cuidador sin tecnología. Como hoy en día toda la tecnología, desechamos a la gente. ¿Verdad? Esa es la primera idea que yo veo. La primera idea central. Que la gente confía más en la tecnología que en las personas. ¿Verdad? Esa es la primera idea, ¿ok? Ya. Y luego tú lo que vas a decir es, pero miren, pasó yo vi Twitter, pasó otra cosa. ¿Verdad? Que puede haber tecnología, pero igual se roban los carros. ¿Ok? Y por lo tanto, los cuidadores son mejores que la tecnología. Ese es tu hilo. ¿Ok? Piénsalo, realmente es, primero quiero refutar una creencia que la tecnología es mejor, en general, ¿no? Ah, sí, yo aparte de eso puedo expresarlo de muchas maneras. Puedo decir, hoy en día la tecnología ha dado espacio y ha desplazado a las personas. Y todos estamos de acuerdo en que las personas han sobrado, pero la tecnología no es mejor. Podría comunicarlo así. O yo podría decir, me da mucha pena la gente que cree que la tecnología es capaz de reemplazar a un ser humano. Pero estoy comunicando lo mismo. Lo mismo, en un entrada de un lado fui medio sarcástico, medio así canchero, en otro fui medio hiriente, medio como que así lo veo ustedes que creen que la tecnología da muchas emociones, pero yo estoy comunicando lo mismo en primera parte. Y las palabras pueden cambiar. En ese momento no lo digo así, lo digo de otra manera, pero yo sé que lo primero es burlarme de eso, o rechazar eso, dependiendo de mi emoción, ¿ok? Ya, esta es la primera parte. Luego, lo siguiente es, pero cuando les robaron, ahí andaban culpando a los señores que cuidan a la gente, pero no había cuidado carro. Si hubiera habido cuidado carro, no habría pasado. Esa es la segunda idea. ¿Ok? Y la tercera es la conclusión. ¿Ok? Sí, ya vemos que esto es verdad, que la tecnología es mejor. Y además, los cuidacarros podrían cuidarlos, por lo tanto, lo mejor es los cuidacarros están por encima de tu cosa. O sea, tú tienes dos ideas y concluyes. Y con las dos convences. ¿Ok? Piensa en eso, más allá del texto que te escribe.
Piensa en eso, eso es lo que tú tienes que lograr. ¿Ya? Esos dos momentos y concluye. Es más sencillo, ¿verdad? Que todos los temas, que todo el Twitter. Y tú puedes decir, si te acordaste de Twitter, puedes decir, yo vi un tweet del 24 de mayo a las 3 de la tarde en la cuenta @CJ alto, no sé. Puedes poner, pero si no te acuerdas no importa. Puedes incluso decir, yo vi en redes sociales. O puedes decir, necesito pasar en el centro. No importa si dices Twitter o no dices Twitter, sigue siendo la idea principal. Ya, eso también cuenta. Ya, por acá. Ok, yo me enfoqué en una pregunta. ¿Por qué evitar el consumo de alcohol y drogas en adolescentes? ¿Por qué? Porque desarrollarán problemas de aprendizaje y memoria, como la demencia y el bajo rendimiento escolar. Problemas de salud mental como depresión y ansiedad. Problemas familiares, problemas relacionados con el trabajo y al desempleo, y también porque van a desarrollar dependencia al consumo de sustancias. Ya. Muy bien. Ya, muy bien. De ahí veo que tú tienes preocupado. ¿Verdad? Tienes preocupado. Ahí tú estás Que tengan miedo, porque en la adolescencia es muy fácil que la gente les ofrezca, o cuando ellos van a fiestas o algo, son muy vulnerables a recibir cualquier propuesta de consumo, de que sea. Y lo van a hacer por experimentar, por pertenecer a un grupo también. Muy bien. Esa es la primera idea. Y no la escribiste, pero la dijiste. La primera idea es, nos han vendido que todo está bien con las drogas, que no hay malas cosas malas, que las drogas son lo máximo. ¿Verdad? Esa es la primera parte. Es decir, tú tal vez quisieras citar esa idea. Las drogas están todo bien, ¿verdad? Parecería que no hacen daño. Esa es la primera parte de tu discurso, ¿verdad? Ya verás cómo lo comunica, puedes poner un ejemplo no, pero la cosa es entrar en la onda de las drogas son chéveres, las drogas no pasan nada, no tienen ningún efecto. ¿Okay? Y luego lo que tú vas a hacer es romper en tu segundo momento, ¿verdad? Sí tienen efectos. ¿Cuáles son todos esos efectos crees tú que es el que más deberías comunicar, el que más les podría llegar a ellos? De todos los efectos que viste ahí. Más inmediato. Si yo le digo, vamos a desarrollar demencia cuando tengas 60 años, la gente va a decir, yo no quiero llegar a los 60. Entonces, piensa de todas las preocupaciones que tienes ahí, ¿cuáles son las más inmediatas que ellos les puedan asustar? Los problemas de salud mental, depresión y ansiedad. Muy bien. La juventud de hoy en día le importa la depresión, le importa la salud mental. ¿Ok? Entonces, buenísimo. Entonces, las drogas todo bien, nos han